Pues buenas tardes o mañanas, dependiendo de dónde nos estemos conectando. Por si hay alguien que viene por primera vez al ciclo, pues me vuelvo a presentar. Soy Alicia, coordinadora del proyecto y formo parte de Territoria. Pues parece mentira, pero ya estamos en el tercer conversatorio, ya en la recta final. Y en esta ocasión vamos a compartir este ratito con Mariela de Gestóricas, que se conecta desde Granada. Hola Mariela, qué bueno Buenas verte otra tardes. vez. Después de estar trabajando juntas durante, yo diría que más de un año, ¿no? Ahora se te echa de menos y hay que inventarse cualquier excusa para volver a juntarnos. Muchísimas gracias por aceptar en el ciclo y por haber participado en las sesiones anteriores con Bárbara y con GeoBrujas. De nuevo, otra vez agradecer a la Oficina de Cooperación, ¿no?, de la Universidad de Sevilla, que gracias a su financiación pues se puede realizar este proyecto. Y al equipo que está formado por Mar Loren y María Carrascal y Karina Fernández. Y, por supuesto, a todas las personas que estáis siguiendo y participando en el ciclo. Estamos recibiendo muchos mensajes súper bonitos, agradeciéndole abrir este tipo de espacios donde repensarnos y reflexionar juntas. Muchísimas gracias, porque de verdad que cuando leemos esas palabras nos calientan el corazoncito y nos emocionan mucho. Por si vuelvo a repetir la dinámica del conversatorio para aquellas personas que estáis aquí por primera vez. Tema de registro de asistencia. Si hay alguien que está en el chat solo con el nombre, aunque creo que solo está Amar, por favor escribiré en el chat el nombre completo y para poder certificar la asistencia. Si hay alguna persona que está en el conversatorio y no se ha inscrito, ahora voy a pasar por el chat también el listado de las personas que no he podido identificar hasta el momento y el enlace de registro para que puedan hacerlo. Las que ya estáis inscritas no hace falta volver a hacerlo, que me lo preguntasteis, no hace falta. El enlace es solo para las personas que no se hayan inscrito con anterioridad. Esto, como decía, es para poder enviar los certificados. Este año van a venir expedidos por la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla y al no estar en nuestras manos, pues no sabemos cuánto tiempo se va a demorar ese trámite. Si a alguien por cualquier gestión le urge, nos escribe y desde Territoria le podemos facilitar uno, ¿vale? O sea, nos escribís sin problema. Como sabéis, ya tenemos subido el primer y el segundo conversatorio al canal de YouTube de Territorias. Y aunque hemos enviado el enlace por email, ahora lo haremos también por el chat, porque como comentaba, hay personas que no están registradas y no lo reciben. Así, estos enlaces sí que son abiertos y se pueden compartir sin ningún problema. Continuamos con la misma estructura en el conversatorio. Se va a dividir en dos partes. En la primera parte toma la palabra Mariela, aunque me ha dicho que por favor no tengáis reparo en subir la mano, en preguntarle, o sea que se va a unir mucho la primera con la segunda parte. Y también podéis escribir por el chat, que vamos a estar atentas. Después Daniela va a dinamizar el diálogo y en esta segunda parte, además del chat, tendréis la posibilidad otra vez, como he dicho, de conectar el micro y de realizar las preguntas que queráis. Para pedir la palabra solo tenéis que clicar en el botón de participar, que está en la parte superior, para estas pantallas, y se verá la manita. Cuando terminéis la intervención volvéis a clicar y ya desaparece. Antes de continuar con las presentaciones, me gustaría hacer como un recopilatorio de todas las aportaciones que se han ido haciendo ante los cuestionamientos sobre la participación, la devolución a las personas o comunidades involucradas en las investigaciones o procesos que desarrollamos, en la construcción de los propios espacios. Todas estas preguntas que han ido surgiendo estos días y voy a hacer pues eso, ¿no?, para que podamos tener un recopilatorio de aquellas personas que no han podido estar. Y, por ejemplo, Bárbara Biglia nos comentaba cómo toda investigación feminista, activista, es encarnada en el sentido de que como sujetas entramos de lleno con nuestros cuerpos y con nuestras experiencias en estos procesos de investigación, ¿no? Y que cuando trabajamos desde estas metodologías afrontamos un montón de desafíos nuevos y súper importantes. Ella hablaba de la responsabilidad, de la autoexplotación y tantos otros. Y luego desde GeoBrujas, por ejemplo, Gabriela nos comentaba la importancia de abrirse a la percepción sensorial, que ellas apelaban al movimiento como herramienta, que utilizaban la danza para poder abrir esta sensibilidad y también para poder vivenciar la relación con el espacio.
También nos hablaba de la importancia de acondicionar estos espacios de tal manera que permitan las diferentes corporalidades que todas se sientan a gusto, ¿no? Y no, creo que hay un micro abierto, sí, vale. También nos animaba pues, a romper estas fronteras que nos vienen impuestas, pero siempre respetando los límites propios de cada uno, donde los quiera marcar, ¿no? Carla nos apelaba a convocar, a invitar, a seguir y a nombrar a las mujeres que están poniendo el cuerpo en los espacios en resistencia, como en los feminismos comunitarios en México, que debíamos subirnos a los diálogos y procesos que tienen lugar en cada territorio y al entendimiento de otras narrativas, ¿no? Que debíamos de partir de las genealogías de nuestra propia historia de vida, pero no como individuas, sino como colectividad, preguntándonos por quién es nuestra madre, quiénes eran nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras primas, nuestras vecinas, nuestras amigas. Y para terminar, Esperanza nos invitaba a explorar y a resituarnos en los espacios de organización de las mujeres, donde ellas toman decisiones y se organizan. Estos espacios son espacios alternativos a los espacios políticos de toma de decisiones normativos y reglados, ¿no? Y nos invitaba a explorar estos otros espacios. Y nos incitaba de alguna manera a retejernos nuevamente para lograr encontrarnos en estas nuevas formas como una necesidad política frente a tanta violencia que estamos viviendo. Bueno, después de este recorrido así rápido y breve, voy a presentar a las compañeras que nos acompañan hoy. A Daniela ya la conocéis, Daniela Ramos es doctora en arquitectura y es cofundadora de Territorias. Territorias es una asociación feminista que está ubicada en Sevilla y en la que buscamos la transformación social y la construcción de territorios más justos, diversos e igualitarios, ¿no? Y por otra parte, hoy contamos con Mariela de Gestórica. Mariela es intérprete de patrimonio y mediadora cultural, es cofundadora de la Asociación Feminista Gestórica, una alternativa cultural y educativa que visibiliza la aportación histórica de las mujeres desde una perspectiva feminista. Sus líneas de trabajo se materializan en actividades socioeducativas, formaciones, proyectos comunitarios, documentación y divulgación histórica, además de colaboraciones con colectivos, instituciones y medios de comunicación. De nuevo, muchísimas gracias, Mariela, y cuando quieras tienes la palabra. A vosotras. Y bueno, primero el agradecimiento es por generar el espacio, por cuidarlo, con el mismo que siempre hacéis todo, y la coordinación y la gestión, bueno, pues siempre son esas tareas invisibles que de pronto parecen como que las cosas ya están hechas, pero todo el trabajo que lleva detrás hay que también ponerlo en valor. Así que muchísimas gracias por incluirnos. Estuve en las sesiones anteriores, por lo que también intentaré en algún momento hilar, porque, por ejemplo, la semana pasada con GeoBruja resonaba muchísimo por la forma de trabajar y de relacionarnos, ¿no?, con los espacios y sentir las actividades también. Bueno, pues, a ver, la presentación va a ser muy breve y, como ha comentado ya Alicia, si en algún momento... uy, mira, el chat. Puedo leer el chat, o sea, si alguna tiene alguna cuestión, puede levantar la mano y tal, y si no, me avisáis vosotras también. Perdona, es que en este momento estoy poniendo todo esto lo que ha dicho. Voy a ser yo que voy a meter los enlaces y tal. Vale, gracias. Y bueno, pues la primera pregunta sería quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, dónde y luego el cómo, ¿vale? ¿Y quiénes somos? Bueno, pues Gestóricas ya lo ha comentado ahora Alicia, somos una alternativa cultural. Nos gusta dar el concepto de alternativa porque muchas veces esto además sale de un proyecto muy personal, sale de una necesidad de un grupo de amigas que en cierto momento decidieron, pues eso, generar las actividades en las que les gustaría participar. Ha pasado una década y seguimos haciéndolo, ¿vale? Y está formada por un equipo eso, de diferentes contextos territoriales, familiares, profesionales, pero sí tenemos en común el reivindicar, bueno, pues la historia de las mujeres, hacerla accesible, visible
y generar pensamiento crítico y de espacios de debate. Es tan necesario muchas veces el parar, frenar y poder reflexionar y replantearnos desde lo personal a lo colectivo. Como ha dicho también Alicia, bueno, pues realizamos diferentes actividades culturales y socioeducativas, damos a conocer diferentes referentes locales que suelen estar excluidas, ¿no?, de esa historia hegemónica y que cuestionan, pues ya no solo los estereotipos y los roles de género, sino que además nos dan, no sé, una cercanía, ¿no? Nos sentimos muchísimo más representadas con ese tipo de referentes tan cercanos que no nos quedan tan ajenos como la historia hegemónica. Y todo esto, eso, siempre desde la participación, el debate y el pensamiento crítico. Nos gusta mucho, a mí, bueno, cada vez están más lejos en el tiempo estas imágenes, pero las seguimos sintiendo muy cercanas. Son imágenes de esta asamblea del 15M en Londres, María Granate, que es donde surge, es el germen de la asociación. Y como os decía, era una asociación donde tenía una asamblea feminista donde teníamos la parte de los debates semanales, luego teníamos las acciones directas y también teníamos una parte de cultura y planes. Y era que en grupo pues nos íbamos a ver una exposición, nos íbamos a ver pues, yo qué sé, pues, un paseo, una ruta, un concierto, y notábamos, nos chirriaban, se nos quedaban los espacios, no nos interpelaban del todo, se nos quedaban a medias. Por eso fue la necesidad, primero, de esa asamblea, ¿no?, de generar sus propias actividades y nuestras propias lecturas, plantear dinámicas también, ¿no?, que primero para el resto de compañeras, pero luego eso se fue saliendo del ámbito de la propia asamblea hacia amistades, familiares y, bueno, pues el espíritu todavía sigue muy cercano. Hay que decir que la asamblea era un espacio de aprendizaje ante todo. Todas las que participábamos teníamos trayectorias diferentes en relación a vital y también en relación al feminismo. Y el otro día, por ejemplo, sí comentaron, lo oí luego un poquito, Geobrujas comentaron que ellas eran geógrafas y luego, o sea, primero fue lo profesional y luego fue el feminismo, ¿no? En este caso, nosotras lo que nos unía era el feminismo y luego nuestra actividad se ha profesionalizado, ¿no?, como mediadora y facilitadora. Y bueno, pues cuando por diferentes motivos, sobre todo vinculados a los cuidados, retornamos al territorio, ¿no?, del Estado español, pues replicamos las actividades que estábamos haciendo en Londres para la asamblea y las adaptamos a otros territorios. Entonces ese sería el dónde, ¿no? Primero era en una ciudad que nos era en cierta medida ajena, era muy grande, la distancia nos condicionaba mucho incluso pues para encontrarnos, para quedar. Y por otro lado, o sea, tampoco teníamos muchas memorias previas y nuestro imaginario estaba construido desde el exterior, por lo que estaba incompleto, pero al mismo tiempo tampoco tenía el sesgo hegemónico de haber, o sea, el que vas absorbiendo cuando te creas en una cultura, en ese ambiente cultural. Curiosamente, al volver a nuestras ciudades de origen, en mi caso a Granada, mi mirada estaba condicionada por ese imaginario que ya había heredado, que había normalizado y que muchas veces no te los cuestiona. Y era paradójico, ¿no?, trabajar sobre un territorio que era conocido, pero al mismo tiempo muy desconocido porque no lo había analizado críticamente. Entonces, muchas veces siempre digo que esto me ha ayudado un poco a reconciliarme también con mi territorio, con mi entorno y a ser conscientes de lo mucho que teníamos que desaprender. Tengo que decir que tanto esa escala Londres, la de Madrid, la de Granada o la de otros municipios o incluso trabajando en barrios como lo hacemos ahora, la escala del territorio cambia, pero el análisis es muy similar. Y bueno, esto tengo que decir que al hacerlo se me quedó borroso, pero dije, no quiero que se quede borroso y pixelado porque muchas veces las fronteras son muy difusas. Nosotras consideramos que somos un proyecto que está situado eso entre dialoga constantemente con los feminismos, aquí simbolizado en esa asamblea feminista que fue el germen, inserta en una comunidad y además también en diálogo bidireccional con la academia, que ahora comentaré un poquito también. ¿Tenéis alguna duda o algo? Me vais cortando, ¿vale? No he querido ubicar en qué espacio serían estas cuestiones,
porque, por ejemplo, para nosotras la asamblea era el espacio base de aprendizaje, pero actualmente aprendemos también mucho de lo que nos ofrece tanto la experiencia, los saberes de la comunidad y también desde la academia. Nos nutrimos de esos tres, digamos, ecosistemas, esos ambientes. Lo que sí hemos llevado es las dinámicas asamblearias al resto de espacios, o sea, tanto si colaboramos en espacios académicos como en una actividad en la comunidad, las dinámicas asamblearias son las que proponemos también, así como una organización horizontal. Y los cuidados feministas no solo es ponerlo en valor, sino también aplicarlo y practicarlo. Por eso digo, las líneas al final estaban muy difusas, navegamos entre los tres ambientes, ¿no? Y a la hora de conocer nuestra genealogía, que para nosotras era también una necesidad personal, la estamos conociendo gracias a las investigaciones feministas, ¿no?, de la academia, pero también a las que la propia comunidad nos está aportando cada vez que hacemos, pues, proyectos de recuperación de historia de las mujeres, por ejemplo, en el entorno local. Y también luego nos hemos centrado en esa divulgación de la historia de las mujeres, que digamos que es como la principal, el eje, ¿no?, de trabajo que tenemos, pero es algo que va, como digo, de manera bidireccional, tanto desde las aportaciones de los feminismos, desde la académica y desde la propia comunidad. Por eso digo, no sé si esto resuena también, porque estamos viendo cómo cada vez se van mezclando más esto. Antes estaba mucho más separada. Hace una década notábamos cierta separación. La academia estaba como en esa burbuja, la comunidad, a lo mejor, la ciudadanía está un poco más separada, ¿no? O incluso no se mezclaba tanto, ¿no? O cuesta derribar incluso a veces unas fronteras mentales que tenemos que luego no existen. Y porque, claro, todo eso implica, cuando proponemos alguna actividad, lo que estamos cuestionando al final es ese relato hegemónico. Y ese relato hegemónico ha venido de la academia. Ha venido de la academia de un señoro citando a otro señoro porque era otro. Y eso cuesta muchas veces, porque se valida muchísimo, cuesta quitarle, ¿no? Y desmontar todos esos estereotipos de el sesgo que tendría el señor de turno decimonónico, el ampliar esos imaginarios colectivos de la propia comunidad. Todo. Como digo, vuelvo otra vez a... No sé si veis, ahora nos situaríamos en medio porque, como digo, conviven y en nuestro día a día recibimos y nos comunicamos tanto con ciudadanía como con la academia. Creemos que hay unas investigaciones estupendísimas que se están realizando, pero que se quedan en esa burbuja académica y no llegan a la ciudadanía. Y por eso fue nuestro papel de mediación y de facilitación, porque la transferencia de conocimiento creemos que se crea tanto en la comunidad como en la academia, pero tiene que haber más diálogo entre esos ámbitos. Y claro, eso, el devenir del proyecto Gestóricas, pues bueno, pues al final ha derivado un poco que nos dedicamos, eso como ha comentado Alicia, hacemos formaciones, proyectos de activación patrimonial, actividades para públicos de todas las edades, para centros educativos desde primaria a educación superior, actividades de museo, mediación, colaboración con medios de comunicación. Somos un equipo pequeño. Esto no es que lo hagamos todos los días, todo. Como digo, al ser un proyecto muy personal, también va un poco en sintonía con lo que el cuerpo nos pide o el cuerpo nos permite también hacer, que es muy importante también. No sé si se comentó el tema de la sostenibilidad y también de la continuidad de los proyectos. Bueno, pues esto, y de la precariedad también. Lo dejo ahí para luego el debate si queréis seguir hilando esto. Y en relación a las metodologías, van en sintonía siempre con lo que nosotras queremos conseguir. Nosotras tenemos una serie de objetivos y si os fijáis, casi todas pasan por esa reflexión, repensar y todo. Creamos ese espacio que tenía la asamblea. O sea, el eje siempre va a ser la asamblea feminista, trasladar ese debate al espacio público, a los centros educativos, a los espacios culturales. Esto está en la web, así que no me voy a detener mucho. Podríamos decir entonces que nosotros trabajamos desde un conocimiento y un discurso que promueve la revisión, cuestiona las prácticas desde la experiencia personal, pero eso se nos quedaría muy corto, porque lo hacemos, claro, desde un conocimiento situado, tanto
las sesiones anteriores, tanto Bárbara como Geobrujas entraron también en esto. Un discurso crítico, nosotras somos muy incómodas, lo sabemos. No ocultamos que somos un proyecto feminista que sabe dónde tiene que señalar las raíces de las problemáticas, de las violencias que vivimos actualmente. Un discurso incómodo lo hacemos de una manera amena, participativa, la gente, porque si no sería una bajona, por supuesto, pero que no perdamos de vista el sentido crítico. Y claro, que proponemos, ¿no? Que nos revisemos los privilegios, pero desde nuestras prácticas cotidianas, desde nuestra experiencia personal, que seamos conscientes de lo que implica o de la opresión incluso que podemos ejercer, ¿eh? Y todo eso trasladarlo al ámbito comunitario. ¿Cómo? Pues cuando hacemos actividades vas a coincidir con personas con las que normalmente no lo estaría, con diferentes experiencias, contextos socioeconómicos, niveles educativos, y ese espacio es riquísimo. Para nosotros es un privilegio el poder acompañar estas actividades. Lo digo porque vemos cómo se nos permite conocer un montón de opiniones diferentes sobre unas temáticas que a nosotras nos interesan y además el darle espacio y tiempo para debatir y reflexionar, que de verdad yo creo que ahora en los ritmos que tenemos es lo más valioso para nosotras. Y bueno, siempre, como hemos dicho, un proyecto de divulgación de historia de las mujeres, pero ese relato tradicionalmente, bueno, pues ya sabemos quién lo ha estado protagonizando y quién no. Y entonces, claro, nosotras ponemos el foco en analizar tanto, hablando de espacios, incluso de los espacios donde no hay ese protagonismo, ¿no? Tan directo, se puede hablar de por qué han estado vetadas en ciertos espacios pues, las mujeres o la población gitana, población obrera, sobre todo cuando hacemos esto vinculado al patrimonio, se ve clarísimo cómo es un reflejo de las dinámicas de poder también, ¿no? Entonces, bueno, es todo el trabajar desde el entorno local nos permite también lo que he comentado antes, ¿no? Yo volví a Granada y era una ciudad que conocía, pero al mismo tiempo desconocía totalmente, porque la historia que se me había contado sobre mi propia ciudad estaba muy incompleta. Entonces, bueno, frente a ese relato único, entre comillas, que se ha propuesto tradicionalmente, nos encontramos con la historia pública. Y a nosotras nos gusta mucho esa colectividad y construir y producir un relato que verdaderamente incluye la diversidad de experiencias. No sé si estáis pensando ahora mismo a lo mejor en vuestro entorno, si me lo queréis poner en el chat de dónde estáis y qué imaginario teníais o tenéis en torno a vuestra propia localidad y cómo se ha construido. En el caso de Granada, bueno, pues imaginad la chicha que tiene, como simbólicamente, ideológicamente, cómo se ha instrumentalizado la historia de la ciudad y qué rol han tenido en ese relato tradicional la historia de las mujeres, de la población morisca, de la población esclavizada, población migrante, hasta nuestros días. ¿Cuáles son las claves que tenemos, ¿no? Así, las que proponemos siempre a la hora de trabajar? Bueno, pues la transversalidad. Para nosotras, como he dicho, somos un colectivo feminista, lo dejamos muy claro desde el primer momento y lo hacemos accesible y procurando ser lo más diversas a la hora de, como digo, siempre preguntarnos quiénes no están incluidas en el relato, quiénes no estamos dejando fuera, quiénes no han tenido tradicionalmente la posibilidad, el privilegio de escribir su propia historia, de recogerla. Y bueno, ya se comentó también, la mencionaba antes Alicia, ¿no? El recuperar la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestra genealogía, de nuestras ancestras. Entonces, por supuesto, siempre valorar los cuidados. Y bueno, hasta aquí me estoy repitiendo un poco, creo, ¿no? El ejercicio desde lo local, también lo he comentado. Esto también se ha dicho en otras sesiones, ¿no? Cuando se amplían los relatos, ¿no? Eso imaginario está muy sesgado y aportando nuevas imágenes, historias de referentes locales, ya hacemos que vayan tomando
una amplitud y una diversidad muchísimo mayor. Eso que hace que al sentirnos más representada con ese nuevo relato, te reapropias y además insistes en completarlo y se desmonta toda la teoría del relato único. Por supuesto, también un ejercicio de memoria histórica de manera transversal y humanizar. Esto, cuando digo clave, bueno, es la base del trabajo que hacemos. Y uno de los ejemplos, pues sería, por ejemplo, ¿no? Los proyectos de recuperación de historia de la mujer en el entorno local. Aquí lo que hacemos, nuestro papel es acompañar, es facilitar. Damos una serie de dinámicas, herramientas y lo que se va a crear aquí es un recorrido, en este caso, bueno, el grupo motor, ¿no?, de esta asociación, por ejemplo, decide hacer un recorrido, quienes van a trabajar, reflexionar, seleccionar tanto las paradas, lo que van a contar ese propio grupo. Entonces, como digo, es un privilegio para nosotras el poder acompañar y escuchar y aprender de toda esta saber y experiencia, pero sí es algo, un recurso que se genera para la propia asociación que participa. Aquí, por ejemplo, esta foto me gusta mucho. Esto tengo que decir que fue pre-pandemia, por suerte. Y aquí, por ejemplo, la señora que está hablando, ella no formaba parte del grupo motor, no estaba ese día, no participó en los talleres, pero el día que nos vio pasar el recorrido final, ella estaba comiéndose su helado, sentada en la silla, a la fresca, en la puerta de su casa con su amiga, nos escuchó, la otra la invitaron, oye, cuéntanos. Y vino a contar por la historia de su madre, de la parte de cuando hacía extraperlo, de toda la posguerra. Un testimonio muy valioso que no había participado en los talleres, pero que sus vecinas la conocen, la reconocen, que fue incluido. Y la escucha activa, el respeto, el poner valor en ese tipo de experiencias, contribuye muchísimo a no solo modificar el imaginario, en este caso de Huejar Sierra, sino también de toda la historia del municipio, de todas las labores y todos los esfuerzos de toda esa genealogía muchísimo más cercana. Otros recorridos, por ejemplo, lo que incluyen, pues bueno, pues es también se apalabra de alguna manera previamente, ¿no?, que participen ciertos establecimientos que forman parte del tejido vecinal de ese barrio. Y entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, fue en el proyecto también pre-pandemia, en el Albaicín, 3 generaciones, ¿no?, de pescaderas, pues el día que se hizo el recorrido, pues llevaron un montón de fotografías, contaron la historia, cómo va cambiando. Hay que decir que estos recorridos que se crean de esta manera participativa, comunitaria, nosotras hacemos previamente un mapeo, pero aunque va a coincidir el 90% del recorrido con el que al final el vecindario realiza, pero es porque, como digo, la escala puede cambiar, pero los espacios comunes y los ejes de trabajo y las problemáticas y la violencia son la misma. Ya digo, este un barrio, el otro era otra población, mismo contexto geográfico, pero el análisis es muy similar. Aquí, por ejemplo, tenemos la suerte de que fue una marcha exploratoria para un proyecto, esto fue en febrero, marzo de 2020. Se quedó, o sea, nos faltó hacer otro recorrido más. Y aquí es un barrio construido en posguerra también. Y aquí lo que había era pues, toda esa serie de viviendas, cómo se configuró el barrio. Tuvimos la suerte, ¿no?, de que una de las vecinas había hecho una tesis sobre la vivienda social en posguerra, Pilar Puerta Contreras, que está aquí hablando, y son ellas, como digo, son la propia comunidad la que tiene el tiempo de parar, reflexionar, señalar, repensar y luego además desde lo constructivo, generando propuestas de cambio. Tengo aquí otra imagen a lo mejor.
bueno, no sé si se puede leer, ¿no? Pero cuando se le pide a la gente, ¿no? Proyectos de activación patrimonial o en proyectos de recuperación de historia local, al final lo que más se pone en valor siempre es la vecindad, la relación entre las personas. Por eso decía que era tan importante humanizar, porque al final lo que da continuidad, ¿no?, a los proyectos siempre va a ser este tejido que hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que encontrarlo. Como digo, todo esto ha sido pre-pandemia. Hemos notado cambios en la manera de relacionarse, de encontrarse y de tener tiempo después. Y bueno, ha habido un bajón en la participación a nivel de cualquier tejido asociativo, ¿no? Pero lo comentaremos también, lo he apuntado para luego también. Luego tenemos las sesiones de mapeo emocional, ¿no? Estas sesiones lo que hacemos primero, aquí hay, bueno, primero nosotros hemos hecho una investigación feminista, acción participativa también, y ese recorrido que se genera atiende primero a una experiencia personal, porque cada persona va a en un mapa va a poner todos aquellos espacios relevantes con una serie de pautas, ¿no? Pedimos pues eso, dónde socializas, dónde te encuentras, dónde has trabajado, todo y ese mapa individual, por dónde tiene, cuáles son tus espacios que más te agradan, los que menos te gustan, qué motivos, ¿no? Entonces, todo eso luego se junta en un mapa colectivo y ahí el propio grupo es el que va a seleccionar esos espacios comunes, pero también espacios de resistencia o las zonas con conflicto y tensiones. Porque cuando al final, cuando cualquier actividad que hacemos en el espacio público, siempre unas preguntas recurrentes, ¿no? Y esas son, por ejemplo, quiénes utilizan los equipamientos, cómo están distribuidos en la propia ciudad, quiénes no están presentes, qué usos se lo han dado a lo largo del tiempo. Y eso forma parte de crear otra capa. O sea, siempre planteamos los mapas en una ciudad, por ejemplo, tan turística como es Granada y donde se incide mucho y se instrumentaliza y se mercantilizan los espacios, el volver a reflexionar el uso que ha tenido para esa comunidad tradicionalmente. El crear eso, esa genealogía de resistencia de cómo se construyó esta plaza. Muchas veces la gente desconoce que esa plaza fue fruto de una lucha vecinal por tener un espacio diáfano para socializar. Estoy pensando ahora mismo en el proyecto de la Chana, ¿no? La Plaza de la Unidad. O si nos vamos a otros barrios también, sobre todo de barrios de la periferia, han sido los referentes a la hora de asociaciones vecinales, las primeras. Las mujeres han estado siempre muy presentes en ese tejido vecinal asociativo pionero. Y todo esto es algo que solo vamos a poder conocer cuando realizamos una cartografía social crítica, cuando vamos y hacemos una marcha exploratoria. Son conocimientos que van saliendo porque no se han registrado, porque institucionalmente no se han considerado relevantes para registrar, guardar o señalar. Entonces, todas estas sesiones, cuantas más, bueno, pues más participativas, más plurales van a ser, personas de diferentes, cuantas más personas diferentes atienden, pues al final la visión que obtenemos es muchísimo más real, ¿no? Refleja muchísimo más la experiencia diversas y plurales de esa comunidad. Y ese espacio, con una escucha activa, un debate dirigido, de verdad, son proyectos muy orgánicos. Esto estaba esa necesidad y muchas veces las propias asociaciones, hasta que nos dicen, venga, vamos a sentarnos y vamos a hacer este proyecto, pero ya tenían todas las propias comunidades, las propias asociaciones, colectivos, ya tienen los saberes, los conocimientos, todas las experiencias. Faltaba el juntar, digamos, el clic, ¿no? De decir, bueno, el espacio vamos a darle valor y ahora vamos a registrarlo. Y sé que llegamos muy tarde. Muchísimas personas ya no van a poder compartir sus testimonios. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en todos los proyectos vinculados a la memoria democrática. Llegamos muy tarde. Pero por eso mismo hay que intentar que todas estas personas que participan en las actividades que luego le den continuidad. Y para que sean agentes multiplicadores, porque claro,
un colectivo tan pequeñito como el nuestro, pues solo llega a ciertos espacios, ciertos momentos. Pero la continuidad que tiene como recurso para un municipio, por ejemplo, que este recorrido guiado, facilitado por las propias vecinas, se repita, por ejemplo, para los centros educativos, para otras asociaciones, una cosa preciosa. Y en relación a eso, a los mapeos, ¿no?, que nos permitían, es un diagnóstico muchísimo más real de las problemáticas socioespaciales también. Hablando de replicar y de agentes multiplicadores, pues tenía aquí este ejemplo. No sé si os suena un congreso que hubo también pre-pandemia, en 2018, que se llamaba, Congreso de Educación, se llamaba Hacia una educación feminista. Este congreso sucedió una semana después de las elecciones andaluzas, donde un partido de ultraderecha entró por primera vez. El profesorado estaba bastante triste, pesimista, el personal técnico de los centros de información a las mujeres también, y el encargo fue hacer un recorrido que pudiera ser replicable en cualquier otro municipio. Venían gente de todas las provincias de Andalucía, entonces lo que se hizo fue una dinámica de roles. Tengo que decir que esto se hizo después de 2 días de congreso, venía la gente con las maletas a las 8 de un 12 de diciembre, hacía muchísimo frío, en Granada hace fresco y en diciembre más. Y nos dividimos en 3 grupos, y la dinámica de rol era eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner ahora a teorizar sobre interseccionalidad y historia de las mujeres? No, vamos a vivirla, vamos a experimentarla. Y fue un proyecto que luego, este tipo de recorridos, sabemos que se han replicado en otros municipios, por profesorado también, y bueno, es bastante simple, pero es una manera más inmediata de observar los prejuicios que tenemos, nuestros sesgos. En el momento en el que alguien le da un personaje histórico privilegiado, como que performa un poquito y se sube, otras que menguan. Vamos viendo cómo colocamos nuestros propios sesgos y prejuicios sobre la historia local. Y se recibe muy poquita información, básicamente por eso profesión, a lo mejor si es relevante, ¿no?, la orientación religiosa o la orientación sexoafectiva. Y cuando se pasan por diferentes espacios, lo que analizamos es cómo era la experiencia de esa persona en relación a ese espacio, porque queremos romper la dicotomía también esa de lo público y lo privado, de que las mujeres solo estaban en casa. En realidad había una extensión de los trabajos domésticos más allá de las paredes de su casa. Había también una ruptura y una participación en las actividades comerciales productivas. Hay por supuesto, hay una brecha salarial, división sexual, un montón de problemáticas, pero tenemos cierto todavía que tenemos que desaprender, porque tenemos muchísimos prejuicios en relación a la participación de las mujeres como sujeto histórico, e incluso como nosotras mismas considerarnos sujetos históricos. Entonces, bueno, cuando pasamos, por ejemplo, por el río, pues no todas las mujeres en todas las épocas lo usaron para lavar ropa. No todas las mujeres lavaban su ropa. Había otras que tenían a otras que le lavaban la ropa. Pues, ejemplo simple. Entonces, cuando se habla de la mujer en singular, bueno, para nosotros eso nos chirría, nos queremos arrancar los ojos, porque el concepto la mujer en singular es obsoleto, caduco, hay una diversidad de experiencias. Y todos los contenidos, ¿no?, en torno a la representación femenina y a los espacios patrimoniales, y cómo esos espacios comunes femeninos han ido transformándose y a qué se le ha dado valor y a qué no. Bueno, por eso, como digo, el debate, los recorridos que en principio son para hora y media, muchas veces se nos van a 3. Yo no sé ya si me estoy pasando, creo que voy recortando, pero sí es hacer un poco también todo esto, aunque nosotros trabajamos sobre divulgación de historia de las mujeres, no lo traemos a nuestra actualidad. Y, por ejemplo, analizar cómo era la situación de una esclava morisca en el siglo XVI, o de una trabajadora doméstica en el XIX, o de una cuidadora
en 2024, pues nos trae problemáticas actuales, nos la enfrenta y vemos, bueno, pues, que estamos recuperando y que estamos, qué opresiones continúan todavía vigentes. Por ejemplo, en este paseo que estaba contando, fue por la noche, como digo, y aprovechando esa nocturnidad, pues decidimos también hacer toda una reflexión sobre la percepción de seguridad, ¿no? El uso del espacio público, por supuesto, está determinado por nuestras características personales, nuestra posición socioeconómica, esa experiencia, y nuestra percepción va a cambiar en función de todo ello. Hay muchísimas mujeres que cuando vienen a las actividades dicen, pues yo nunca he pasado por aquí, y estamos hablando de sitio en el centro, no es que no vengas al centro, porque sí vas al ayuntamiento, pero estamos hablando de la calle de al lado, o la Virgen de la Angustia, es decir, calles paralelas, menos transitadas, más oscuras, o vinculadas a ciertas profesiones que hacen que cómo nos movemos también en el espacio público y cómo disfrutamos o cómo trabajamos sobre el territorio cambie, no solo por género, sino también por posición socioeconómica, por edad. Los sentires de estas personas que participan en la actividad y que nos dicen, pues yo nunca he pasado por aquí, por esto, tal, o me daba miedo, o aquí tuve, tengo que decir que tenemos, como digo, el privilegio de escuchar de primera mano testimonios que al crearse ese espacio de confianza, lo que a veces, pues eso, hay gente que comparte historias de agresiones sexuales, acoso laboral, marginación, o vemos también cómo en los últimos años se está gentrificando mucho y como, por ejemplo, pues ahora pasamos y dices, pues bueno, pues me da miedo porque ahora todo es apartamentos turísticos y no veo que haya vecinas aquí que me pudieran ayudar, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo se plantean esas propuestas o soluciones, ¿no? Que desde el urbanismo feminista pues ya se están elaborando, ¿no? Y se están intentando poner en práctica en alguna de nuestros entornos. Luego había otro recorrido también, que ese era el de 1919, coincidiendo con el centenario de unas manifestaciones anticaciquiles de hace más de un siglo, pues planteamos ese viaje en el tiempo, pero en realidad es un viaje en el tiempo cuando vemos que tiene un montón de paralelismos con la realidad actual que vivimos. Y, y como digo, estas experiencias, ponerte desde empatizar, o sea, trabajar con la empatía y humanizar al final estos contenidos históricos en personas con nombre y apellido, con una profesión que a lo mejor una profesión que tradicionalmente ha estado poco valorada, que luego han sido personas que a lo mejor han sido represaliadas durante la dictadura. Sacar esa historia que tradicionalmente no está en ese relato hegemónico, pues bueno, creemos que, y hemos comprobado que ya no solo era una necesidad propia, sino también colectiva. Y quería comentar un poquito así sobre notas que tenía del otro día. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vais? El chat no me ha pitado, tengo que decirlo. Bueno, de tiempo va bien, Mariela, ¿eh? Sí, vale, pues. Sí, tranquila, como además tenemos tiempo de sobra. Pues cuando pite el chat, me interrumpís cuando queráis. El tema de cuerpos, ¿no? De cómo se nos conoce de las actividades que más realizamos, no son el tema de los recorridos en el espacio público, y lo que hacemos es que estamos moviendo unos cuerpos que están situados desde un conocimiento situado y los estamos moviendo por diferentes espacios. Hay una dimensión social, pero también política. Esos cuerpos están atravesados tanto por privilegios como por presiones. Y al ubicarlo en esos diferentes espacios, son espacios que a lo mejor son espacios amables, pero también pueden ser espacios incómodos. Son espacios cotidianos o no son tan familiares. Da de muchísimo juego, no voy a decir que el paseo se hace solo, pero sí que el debate sí se genera de manera muy orgánica por la cercanía, por la familiaridad, y porque digo, no estás en una charla académica que hay que usar cierta jerga o ciertos conocimientos, sino que todo el mundo puede aportar en la actividad desde su propia experiencia y luego
el coincidir con gente, que ya te digo, que normalmente fuera de tu burbuja, que al final cuando sales con tus amistades más o menos coincide un poco, ¿no? O en las conversaciones. Aquí hay un debate porque hay diferentes puntos de vista de personas con diferentes profesiones, niveles socioeconómicos y variedad de opiniones. Existen también unos, cuando hablamos de esos recorridos, ¿no? Están también todos esos márgenes que tienen una dimensión también física, tanto física como social. También ponemos eso en cuenta, ¿no? Y tenía aquí eso apuntado un poco, ¿no? En relación a, Bárbara comentó, ¿no? Las realidades cambiantes. Los recorridos, algunos tienen ya 8 años, ¿no? Y en esos 8 años hemos notado que el territorio se ha transformado, nuestras experiencias también, y la de las personas que participan. Las demandas vecinales siguen siendo similares, solo que ahora son más apremiantes. La presión turística, la precariedad, notamos que se han agudizado las problemáticas. Al mismo tiempo, eso ha hecho que la gente también se active y sea más consciente e identifique con muchísima más facilidad cosas que hace 8 años señalábamos y, ¿no? A lo mejor tardaba un poquito, ¿no? en calentar y en llegar todo el mundo a identificar esas problemáticas. Y seguiremos haciéndolo. Y como digo, la gentrificación de algunas calles por las que transitamos, hay recorridos que ahora mismo no lo estamos haciendo por lo incómodo que es transitar por esos espacios y no queremos contribuir al problema, por lo que además de que nosotros siempre trabajamos con grupos pequeños, pues a lo mejor evitamos o cambiamos los horarios o tal para no... De verdad, es complejo. Estoy pensando en el caso de Granada, ¿vale? En Madrid también, en algunas zonas, bastante complicado. Y luego, en relación a GeoBrujas, ¿no? Que hablaban de eso también, compartíamos todo el tema de la horizontalidad, la empatía, ¿no? Un espacio, ¿no? Que facilita tanto el encuentro como el compromiso. Y, por supuesto, poner en valor tanto a la genealogía de investigadoras feministas, ¿no? El humanizar los contenidos. No sé, creo que eso es lo que más nos coloca en común con las compañeras de GeoBrujas. Hay aquí ahora una pregunta también, una aportación que la voy a leer por si, porque creo que el chat no se ve después. Y pues muchísimas gracias por atender y como digo, podemos seguir en contacto en @gestóricas, a través de la web o del email. ¿Lo lees tú, Dani, o esto gestionas tú? Vale. Vale, yo lo leo. Muchísimas gracias. Sí. A ti, María. A ver, voy a dar paso a esta reflexión de Gabriela de GeoBrujas y luego continuamos, ¿vale? A ver, Gabriela nos escribe: yo vivo en San Cristóbal de las Casas y siempre tiene fama de ciudad colonial como una categoría estética, es decir, pintorescas y sin mayor cuestionamiento, y que realmente se vuelve una cualidad turística sumada a la categoría de pueblo mágico. Y definitivamente hace poca referencia al lugar de las mujeres en la conformación de esta ciudad. Sería súper interesante hacer algunos de los ejercicios que ustedes hacen. Claro, no conozco ahora mismo, yo, por ejemplo, mi imaginario sobre San Cristóbal de las Casas, no sé ahora mismo no sé cuál sería, pero se construye muchas veces con el relato de personas con ciertos privilegios que han estado presentes en ese territorio. En el caso voy a hablar por el caso de Granada, que es el que más conozco, con el que trabajo. Aquí tenemos una idea orientalizante, costumbrista, creada en el siglo XIX, que ya sabéis lo terrible que fue el siglo XIX, y esa ranciedad decimonónica, ese pastiche de costumbrismo, orientalismo y nacionalismo, pues ya para qué queremos más. Y es lo que ha configurado el cómo ahora pues por ejemplo, las fiestas que se celebran todavía en 2024, el pozo que tienen. Existe el colonialismo dentro del Estado español también. Existe el racismo en las
fiestas locales. Estoy pensando ahora mismo en el desfile del Corpus. Existe también, bueno, la toma ni os cuento. Hay una serie de imaginarios construidos en una época que por ser la tradición, la fiesta, tal, no nos llegamos a plantear o parar a pensar en con qué intencionalidad se creó ese discurso, yo sé, pues desde las fiestas de Moros y Cristianos. De verdad es que hay tanto donde desmontar. Y por supuesto siempre se quedan al margen pues la historia de la mujer o de la población menos privilegiada. Por lo que poner el foco en ella seguramente cambiaría el imaginario en torno a San Cristóbal de las Casas y de cualquier municipio. Lo bueno de esto, como digo, es que es muy replicable a cualquier otra escala y territorio. Así que, bueno, pues... Gabriela, cuando queráis. Pues ya platicaremos. Gracias. Ahora sí, muchísimas gracias, Mariela. Es como un placer escucharte y ponerte cuerpo nuevamente, aunque sea a través de los píxeles. Yo creo que Alicia dice que es un año y yo creo que estuvimos como 2 años viéndonos virtualmente, escuchándonos y debatiendo siempre sobre, bueno, cómo afrontamos a ciertas cuestiones, ¿no? Me parece como súper interesante la manera en que ustedes trabajan el tema del patrimonio, ¿no? Porque claro, el patrimonio es una categoría como tan cerrada y tan anclada a estos pasados coloniales, sobre todo que están configurando también los imaginarios actuales y que es como súper complejo ir rompiendo, ¿no? Y hacer que otros sujetos que históricamente siempre han habitado estos lugares recuperen esta agencia y bueno, ¿y qué pasó con estos sujetos? Y en eso especialmente qué ha pasado con las mujeres, ¿no? Desde la propia configuración del imaginario en la ciencia, ahora que tú te estás refiriendo al tema de la historia, pero también qué está pasando con las mujeres ahora, ¿no? Cómo estamos haciendo estas reivindicaciones desde otros lugares y invocándonos a pensar en otras cuestiones y en otros espacios que, como son parte de lo cotidiano, habíamos asumido que alguien los gestiona o salen mágicamente como setas, ¿no? Que parece que es como lo común. Voy a leer una reflexión de Victoria que nos pone en el chat, que dice que vive en Mendoza, Argentina, y se habla de una cultura de la siesta, como una provincia donde nada pasa, y en todo caso, si pasa, es algo conservador. La idea de un lugar anclado a la producción vitivinícola de unos pocos dueños de la tierra productiva, zonas irrigadas de la provincia y la industria alrededor de la producción vitivinícola, y una mayoría trabajadora sumisa. Incluso los pueblos indígenas originarios de esta zona, el pueblo huarpe, se dice que también es sumiso. Con esto se invisibiliza grandes resistencias protagonizadas por mujeres como el Mendozazo, donde las maestras fueron súper combativas, entre otras experiencias. Mariela, anclando... Si queréis poner el micro también para comentar esto, o sea, en vez de escribirlo, si queréis, si os es más fácil también, es activar el micro, ponemos la manita y nos vamos escuchando. Claro, o sea, Mariela... ¿cómo se configuran los imaginarios? Y las secuelas que eso tiene todavía sobre generaciones y generaciones. Y cómo, claro, como digo, en Granada fueron los viajeros románticos, estos señores anglosajones, franceses, con alto poder económico, validez, su discurso estaba validado por lo que sus diarios de viaje y lo que escribían, pues le daban por cierto y por verdaderos, cuando en realidad eran muchas veces fantasías sexuales, fetichizaban a las andaluzas. La figura de la mujer andaluza tiene un cierto componente de fetichismo y orientalizante por parte de estos señores del norte, y cómo todavía se instrumentaliza y se mercantiliza esa imagen por parte, por ejemplo, del patronato de la Alhambra, donde los espacios todavía siguen teniendo esos nombres que evocan pues, las leyendas que recogió Washington Irving, un tío del
gótico del 19, o sea, pues en esas estamos. El caso que comenta aquí, no conozco el tema del mendozazo, que me lo he apuntado para buscarlo, pero prácticamente creo que no hemos encontrado un municipio todavía con los que hemos trabajado donde no haya ejemplos de mujeres cortando la carretera para protestar porque no tenían agua, que querían una carretera y un transporte para comunicarse con el pueblo de al lado, y también, o sea, raro es, yo lo digo, vamos, no voy a apostar nada, pero raro es un municipio donde las mujeres no se han organizado para reivindicar una mejora, ya no solo para ellas, sino también para toda su comunidad. Están siempre, ejemplos tenemos a montones, desde, bueno, la propia, eso lo cuenta sobre todo muy bien mi compañera Sara en los recorridos de Madrid, ¿no? Todo el tema de los motines de verduleras, ¿no? Y cómo la acepción de verdulera peyorativa y negativa que tenemos actualmente fue posterior a esos motines de finales del siglo XIX. Hay otros colectivos que también reivindican todo el trabajo de las cigarreras como la liminal. Quiero decir, hay un montón de historias, de referentes, de mujeres de clase obrera que están vinculadas también a un patrimonio industrial, a un patrimonio vinculado a la clase obrera que no se ha puesto nunca en valor, que ha sido el primero en ser demolido. Y todas esas historias asociadas las perdemos si no escarbamos un poquito, si no tenemos la paciencia, el tiempo y el privilegio de poder salir a pasear por nuestros barrios y ver cómo están configurados. En mi barrio es periferia, es centro, ¿por qué? ¿Quién vivía aquí? ¿De qué manera? Este bloque, o sea, y cuando hablamos, por ejemplo, de todas las secuelas del franquismo, salen historias, porque fueron décadas, 4 décadas de... Entonces, raro es el barrio que no tiene un ejemplo de mujeres haciendo, como digo, un motín, una protesta, que muchas veces esas protestas para pedir un centro de salud, un centro infantil, era una manera también de crítica a la dictadura. Hay una protesta aquí que me gusta mucho la foto, es que no sé si la tendría por aquí cerca, el libreto. En 1974, todavía en dictadura, unas mujeres protestan porque van a talar los árboles de una avenida. Entonces, me encanta el cartel porque dice, basta de abusos. Pero, o sea, no hacen referencia, ¿no?, a que van a cortar los árboles, sino que era también una muestra de resistencia también a la dictadura. O sea, que muchas veces podemos leer entre líneas y las reivindicaciones de las mujeres son muchísimo más plurales y con una conciencia comunitaria, ¿no?, y de mejora del entorno de la que de verdad podemos inspirarnos actualmente. No sé si hay alguien que quiera participar, alguna mano o algo. Si os ha resonado un poco lo que he comentado también. O si, Daniela, tú me quieres hacer alguna otra pregunta. Mira, hay una mano aquí de sí. Paola. Estamos, creo que, en la competencia. Paola, te doy paso. Me puedo esperar, Daniela. Si quieres, habla tú primero. No. ¿De verdad? Sigue tú. Sí. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Es súper inspirador este proyecto. Yo soy de Valencia. Quería tanto, te estaba escuchando y pensaba, ay, ojalá estuvieran en Valencia y cuando volviera pudiera hacer vuestras rutas. Bueno, y con esa cosa de estar en esta parte del mundo, siempre una se pregunta, claro, cuando trabaja con otras figuras, aquí a otros sujetos políticos, a partir también de pensar lo colonial, la blanquitud, bueno, empecé como a tejer y a hacerme muchas preguntas y Valencia pues bueno, yo estudié en educación pública y el al-Ándalus no lo tocamos de ninguna de las maneras y muchísimo menos el tema de y las mujeres, o sea, bueno, eso ni existía en los 80 y en los 90. Bueno, a partir de los estudios de Enrique Dussel aquí, luego aquel libro que me imagino que conocerás de Javier García, el de Descolonizar Europa, los cuestionamientos con las feministas de aquí de México y Brasil, bueno, me empecé a hacer preguntas y empecé a buscar bibliografía, no es parte de mi investigación,
pero lo estoy haciendo de manera así, en los ratos que tengo libres. Estuve leyendo también el trabajo de Bárbara Bolois, que está ahí en Granada, y hay algo de esos trabajos que voy leyendo. Cuando voy a Valencia, voy a las bibliotecas donde he encontrado cositas, siempre desde un relato histórico de ellos y nosotros. Ellos que fueron 8 siglos de historia. Valencia está marcadísima a nivel de patrimonio, a nivel de alimentación, a nivel de los nombres de los pueblos. Todos los pueblos son Beni o Al. Digo, es de una evidencia arrasadora. Y la verdad, no acabo, cuando he leído textos sobre las mujeres en el Al-Ándalus, siempre es como la mujer desde una concepción arabista, no es desde una concepción ibérica. Eso también me incomoda a nivel metodológico cuando he hecho estas lecturas. Eso creo que tiene que ver también con las dificultades que tenemos de hacer los diálogos en el presente, también es parte de lo que heredamos. Luego yo también, pues, los feminismos, mis colegas feministas de allá, en mis redes de allá, tenemos grandes discusiones porque hay mucha islamofobia, desde mi punto de vista, hay mucha islamofobia entre las redes en las que yo me muevo. Quería preguntarte si hacéis los diálogos con las mujeres migrantes o las primeras o segundas generaciones, no sé cómo es Granada, hace muchos años que no voy, si ya hay primeras y seguro que sí, segundas generaciones de mujeres árabes, islámicas, islamo-españolas, no sé qué terminología respetuosa usar ahora mismo. Si trabajáis con ellas, ¿cómo lo hacéis? Si estáis haciendo esas lecturas críticas, como que me vienen todas esas cuestiones. Muchas gracias. Un poco desastre la pregunta, no sé si se ha entendido, espero que sí. Recojo un poquito, creo que ha sido lo de, bueno, por supuesto, el discurso de la otredad y el enfrentar unos y otros cuando en el mismo territorio han convivido. En el caso de ese paseo que he comentado de replicable para toda Andalucía, bueno, y más allá también, se hablaba de cómo estaba configurada la ciudad de Granada antes del 2 de enero de 1492 y la diversidad de población de diferentes orígenes territoriales, religiosos, profesionales, y cómo hay una expulsión primero de la comunidad judía, después de expulsión de población vinculada, ¿no?, a la realeza árabe, y luego, siglos después, ¿no?, la de población morisca. Pero la población era muy plural. O sea, había... y migraciones ha habido todavía toda la vida. Y la provincia de Granada siempre ha sido una provincia que ha tenido despoblamiento grandes en diferentes etapas, procesos gentrificadores y procesos repobladores también muy fuertes y muy potentes, tanto en la actualidad como hace un siglo, como hace 3, y él, no sé, nosotros cómo lo trabajamos, bueno, desde esa asamblea feminista donde también estaba vinculada el 15M, pero participaban compañeras de diferentes países, también de América del Sur, había bastantes, porque como he dicho, tenemos también un grupo de acción directa y coincidió también todo el tema de 2014, la ley o el intento de Gallardón, ¿no?, de recortar los derechos reproductivos en el Estado español, y ya estábamos unidas también a las compañeras de las 17 de El Salvador, no sé si conocéis esa campaña, estaban también las compañeras chilenas, las compañeras argentinas, y junto a las irlandesas también, me estoy yendo un poco, ¿no?, pero quiero decir que teníamos un grupo de acción directa formado por una pluralidad, ¿no?, de nacionalidades. ¿Qué encontramos cuando hicimos esa unión en 2014? Que ya había sido hecha por mujeres en los años 80, que ya había un grupo de irlandesas y españolas que trabajaban cuando el aborto, en el caso de España, era ilegal.
Entonces, ahora con Mujeres Migrantes, que aquí hay varios colectivos en Granada también que están bastante organizados, compartimos espacios. Las que vienen, a mí en Granada es una ciudad universitaria, tengo que decir que hay bastante población universitaria de diferentes países. Es la ciudad que acoge más estudiantes de Erasmus y Erasmus Mundus. Entonces, bueno, pues está esa variedad también. Es verdad que estoy hablando aquí ahora de contexto universitario, pero al mismo tiempo una migración laboral también, que están sobre todo vinculadas a temas de cuidados y trabajo doméstico. Y esa población convive en las actividades. O sea, no solo en el día a día en Granada, sino lo bonito es cuando coinciden en las actividades. Entonces, bueno, como trabajamos tanto para colectivos, instituciones, centros educativos, pues al final lo que comentaba, ¿no? Que participando en las actividades nuestras tienen la suerte o la posibilidad de coincidir con gente con la que normalmente no coincide en tu día a día, que te abre otra forma, otro enfoque, otra experiencia de primera mano, las conoces, no solo por lo que pueda salir en prensa o leer o tal, sino que es de primera mano un testimonio, una experiencia de migración, una experiencia de explotación, una experiencia de precariedad y al mismo tiempo dando referentes cercanos de lucha vecinal, sindical, obrera y vecinal para poder tener ese impulso, ¿no? De verdad, muchas veces lo que hacemos es casi una especie de terapia, ¿no? Y a veces hay como esa catarsis, ¿no? Es decir, estamos volcando todas las problemáticas que tenemos, pero nos animamos y para venirnos un poquito arriba. No sé si he contestado, Paula, a todo lo que planteabas también, ¿no? El tema creo que en casi todo el territorio español, y eso, por ejemplo, mi compañera Sara en Madrid, creo que hoy incluso estaba con algo de Madrid árabe, ¿no? Todo ese pasado, ¿no? De fundación de Mayrit, ha estado durante muchas décadas, y me atrevería a decir bastante tiempo, bastante oculto. Entonces ahora se está reivindicando y se está poniendo en valor. Ahora hay una exposición también sobre la mirada colonial en el Thyssen. Hay 2 grupos de trabajo promovidos por el Ministerio de Cultura para revisar todo el discurso museológico, tanto del Museo de Antropología como el del Museo de América. Yo creo que vamos tarde, porque digo, nosotras veníamos del contexto anglosajón, donde ya se lo estaban revisando esto un poquito, porque también el contexto anglosajón tiene sus esqueletos en su armario. Y en 2018 ya estábamos haciendo cursos de gestión cultural inclusiva y una de las, trabajábamos feminismo, decolonialismo, accesibilidad, diversidades y vemos que han pasado el tiempo y todavía hay unas leyes, o sea, el marco legislativo apoya esas medidas de esa revisión, pero luego no se ponen en práctica y vamos muy tarde y por eso digo, animaos, todas las que estáis pensando en montar un colectivo, eso es precario, hay que echar más horas de las que nos gustaría, pero a nivel personal, bueno, pues es que es una necesidad personal, es que no podemos, o sea, es que no estamos, si tú eres feminista, si te posicionas, si convives con tu entorno, es que no te sale hacerlo de otra manera. Yo es que creo que, y el trabajo que hemos hecho de manera paralela, que habéis mencionado antes en Sevilla y Granada, hemos visto cómo eran las problemáticas, es que son las mismas. Y es que estoy segura que te vas a Valencia y 3/4 de lo mismo. Y las compañeras, o sea, en diferentes, como digo, diferentes escalas, diferentes territorios, pero el sistema que nos oprime es el mismo. Y la raíz de todos nuestros problemas pues es este sistema heteropatriarcal capitalista. Entonces, hasta que no nos lo carguemos y lo desmontemos, y pues así nos va. Mariela, yo te quería preguntar, no te quiero dejar, creo que ni un minuto en silencio. Yo quería preguntarte un poco como, si nos quieres profundizar un poco más en esta importancia de mirar al pasado desde una manera crítica
para reflexionar sobre el presente, pero también como una herramienta de imaginar otros futuros posibles dentro, más allá de estos relatos hegemónicos que nos han construido, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo imaginar futuros posibles? ¿Cómo No, trabajamos? o sea, sí, quiero que nos cuentes un poco por qué es esta importancia de mirar al pasado, porque el rato que estamos afrontando todos estos discursos que se van en contra de lo que se ha establecido, por ejemplo, como tema de patrimonio, de relato oficial, siempre dicen, pero bueno, es que esto es historia o ya quedó en el pasado. Eso ya hay que dejarlo pasar y sigamos para adelante. ¿Por qué es importante mirar el pasado? Porque, bueno, es que nos lo han contado muy mal. Es que han contado una versión muy sesgada. Una versión muy sesgada donde si tú ocultas referentes que reivindican derechos y mejoras sociales, está claro que hay una intencionalidad, que no nos contagiemos de ese espíritu reivindicativo. Entonces, muchas veces lo que comentaba era que ponemos problemáticas de hace siglos y en época moderna había unas problemáticas que siguen. O sea, el tema de la esclavitud y de las condiciones vitales y de explotación de muchas mujeres continúa todavía en 2024 y lo que nos queda, porque no le ponemos freno. ¿Y cómo no lo llevamos a eso? ¿No? O sea, ¿por qué hay que revisar el pasado? Porque tenemos que encontrar esos referentes, conocer la historia real, no ese relato único, sesgado, privilegiado, hegemónico, y por eso es la invitación a construir relatos colectivos, relatos inclusivos. Y hacer historia pública es el camino para que la gente se apropie de ese conocimiento y cuando tú te apropias, te sientes mucho más representado y te consideras sujeto histórico, tú incides en esa historia y eso da pie a que en el futuro, digamos que seamos una sociedad que ha aprendido de sus errores y tengamos un poquito de sentido común, de conciencia feminista y para adelante. O sea, eso es la utopía, ¿no? Pero llegará. Esto, como siempre, hay días que estamos más positivas, días más negativas, pero sí. Así te he contestado, Daniela, más o menos Para nosotras es que no hay otra, o sea, a poco que lees cualquier libro antiguo, o sea, los libros de texto, lo ha comentado antes Paola, ¿no? O sea, que en la comunidad, ¿no? En Valencia no habían estudiado sobre Al-Ándalus, pero es que en Granada a lo mejor no estudian sobre la represión que hubo en Cataluña, ni sobre todos los ejemplos de mujeres anarcosindicalistas a finales del 19 y principios del 20. O sea, son unos referentes que son válidos para todos. Porque aparte, otra cosa es que la historia de las mujeres no solo es válida para las mujeres, es válida para toda la ciudadanía. Y cuando hablamos de la historia de colectivos marginalizados, colectivos empobrecidos, población menos privilegiada y vulnerable, es una historia que es parte de mi genealogía también. Y la historia plural. Entonces, no concebimos una historia sesgada y protagonizada, que esa es otra. O sea, no solo perspectiva de género, sino también de clase. Cuando a veces mencionamos, hay unos estudios, de hecho en Valencia, Ana López Navaja, ya en 2009 ya analizó todos los libros de texto y vio, o sea, la presencia, la representación femenina en los libros de secundaria era mínima. Y luego cuando lo hacen, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas mujeres que sí son mencionadas? Estamos hablando de Isabel la Católica, Isabel II y poco más. El otro día participó un chico de Mallorca comentando, ¿no?, que había leído una investigación también, ¿no?, sobre los usos anacrónicos del término España en los libros de texto de secundaria, ¿no?, dando a entender, ¿no?, ese concepto nacionalista antes de que se configurara el actual Estado español y cómo eso al final lo que genera es una pérdida de la identidad de otras regiones nacionales. Entonces, bueno, pues es que no es solo feminismo, es que es perspectiva de clase, es que es también perspectiva de colonia, es que es también antifascismo, es que son muchísimas cosas a tener en cuenta a la hora de revisar una historia que, como claro, la han estado escribiendo todo lo opuesto.
Yo recuerdo cuando le regalé a mi padre el Calibán y la bruja, que me dice, se quedó y dice, "¡Ah! pero, bueno, es que esto, no", claro, o sea, chocaba totalmente con lo que una persona que había estudiado en los años 50, 60, ¿no? Lo que le habían contado en la escuela. Ahí voy a aprovechar ahora, Karina. Perdona, es que le he nombrado. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio, no sé si me escuchan bien, y gracias, Mariana, por este aporte, esta mirada digo, a la historia, que creo que el visibilizar la ausencia de las mujeres en la historia es también reconocernos, así que agradezco como esta mirada que obviamente se hace visible en el territorio, pero me intrigaba, no sé si podés como ampliar un poquito en estas acciones que ustedes hacen cuando abordan los museos, que son espacios que legitiman ciertos aspectos de manifestaciones, o sea, de artísticas o de la cultura, ¿no? Más legitimada a lo largo de la historia. ¿Cómo es el abordaje de ustedes? Porque me resulta, o sea, me intriga bastante por lo que implica, ¿no? O sea, visitar un museo con todo lo que cada museo, obviamente que depende de las políticas de cada museo, que son bien diversas en cada país, pero bueno, ¿cómo es el abordaje de ustedes en relación a estas acciones que hacen, que es parte de tantas otras dentro del colectivo? Gracias. Gracias, Karina, por preguntar. Pues en relación a los museos, que para empezar ya son espacios que para parte de la población son ajenos porque piensan que no, bueno, que no les corresponde visitarlos porque están asociados a cierta clase socioeconómica o a ciertos conocimientos. Entonces, hay una frontera, como digo, invisible. De muchas personas nos comentan que no habían ido todavía a ese museo porque, digamos que les impone un rechazo, ¿no? Se sienten rechazadas en ese espacio. Nosotros lo que hacemos, por supuesto, es una lectura feminista de las obras de arte utilizándolas como fuentes. O sea, para nosotras esa obra de arte es una fuente documental de cómo se representaba a las mujeres en cierta época, de qué mensaje se quería dar, si era moralizante o si era vete a saber cuál, y cómo, por ejemplo, se ha normalizado ciertas violencias, como por ejemplo la cultura de la violación, está muy presente en nuestros museos. Y cómo, por ejemplo, los museos están ahora revisando, por ejemplo, el tema de las cartelas, ¿no? Cuando todas estas relaciones no consentidas mitológicas que eran descritas de una manera vomitiva y que no eran cultura de la violación porque estaban normalizando una violencia y unas agresiones sin llamarlas por su nombre, sin reconocerlas como tales. Por otro lado, también analizamos en los museos el rol de las mujeres como sujeto pasivo o como sujeto activo, como artista, porque la mayoría, la presencia, por ejemplo, en los museos del Estado español es mínima como artistas, como representadas. Pero esto ya lo llevan diciendo desde los años 80 las guerrillas girls. O sea, todavía vamos, como digo, muy tarde en muchísimas cosas. El tema, por ejemplo, entras al Prado, ¿no? Y tienes la sala de las musas. Entonces, todo el concepto de la musa, el genio, las modelos. Ahora hay una revisión también de que muchísimas artistas también que posaron para otros coetáneos han sido más conocidas por esa versión, por esa profesión de modelos que por la de ellas como artistas. Trabajamos, por ejemplo, todos los problemas de falta de reconocimiento, de infravalorización, porque hay cierta arte y ciertos géneros que por haber sido realizados por mujeres, pues bueno, digamos que en el mercado del arte o el mundo del arte han estado muchísimo más infravalorados. O BTA, por ejemplo, ahora sí ahí se le está dando, por ejemplo, más presencia o más valor a lo textil, a la cerámica, pero, por ejemplo, hasta hace unos años, o sea, no estaba, eran consideradas artes menores.
Los museos, por ejemplo, aquí en Granada, el de Bellas Artes no tiene el trabajo de ninguna artista, pero lo que hacemos, de nuevo, como viene, nos sirve para hablar de la historia de la ciudad, porque es un museo que bebe de fondos de desamortizaciones de edificios religiosos. Entonces nos da pie a hablar de todo el pozo que todavía tiene en el imaginario colectivo la visión de la Iglesia Católica en relación al cuerpo de las mujeres o lo moralizante. O sea, hay muchísimas... De hecho, en el Museo del Prado mis compañeras tienen 3, 4 visitas diferentes, una sobre las violencias sexuales, sobre diversidad sexual o sobre la representación de la mujer en el arte. Aquí en Granada teníamos también otro en el Museo Arqueológico. Bueno, el Museo Arqueológico, por favor, el sesgo. Hablaba antes Daniela, ¿no?, de todo el tema de cómo se está investigando ahora y revisando también todo el conocimiento científico y desde una serie de asunciones y de prejuicios a la hora de encontrar hallazgos arqueológicos que le han dado una explicación pues desde heteronormativa a androcéntrica. Y entonces, bueno, todo eso es necesario revisarlo. Pero como digo, nosotros utilizamos la obra de arte como fuente. No sé si te he contestado alguna cosa más o así, pero es que, de verdad, es un mundo. O sea, tú hablas de museo y dices, ¡uf! Aquí, por ejemplo, tenemos la Casa de los Tiros. La Casa de los Tiros, museo que tiene ahí, tiene la sala del orientalismo, el gabinete isabelino, pero sí, tengo una relación de amor-odio con ese museo, por ejemplo, pero es el que explica perfectamente cómo se ha construido el pastiche del imaginario decimonónico que todavía sigue en el caso de la ciudad de Granada. Como digo, los museos arqueológicos para revisarlo, los museos de antropología, y bueno, y esto nosotros que veníamos de Londres, que si nos ponemos a hablar de expolio y del poco cuidado o respeto a otras culturas, ya veníamos un poco, cuando volvimos a Madrid y Granada, ya veníamos un poco entrenadas. Están haciendo esfuerzo ahora, por lo menos en el contexto anglosajón sí sé que hay, incluso a la hora de las cartelas, se está invitando a gente joven, que eso es otro tema, o sea, yo lo he puesto antes, el relato de las personas adolescentes, siempre todo lo que nos cuentan ya es gente adulta o gente súper adulta. Desconocemos muchas veces los sentidos y las experiencias de la población adolescente o de la población infantil. Entonces, sé que en algunas exposiciones sí están incluyendo qué les transmite una cierta obra de arte a, pues, yo qué sé, a una chica de 12 años que vive en el barrio donde está expuesta a esa obra y cómo lo están relacionando. Eso sé que lo está haciendo la Tate, el BA, sí, o sea... Y es dar voz, de nuevo, es compartir otras visiones del mundo que no sea solo pues, la del artista privilegiado machuno de la época. Y claro, lo que hace es desafiar ese relato. Lo único que hace es darle voz. Hubo otra, ¿dónde fue esa? Bueno, esa es que era una obra de Picasso, entonces, claro, la obra de Picasso tal, pero ya en las cartelas estamos viendo que sí hay un contexto. Ya no están separando la vida de la obra, sino se está contextualizando y se está utilizando también para decir, oye, la expresión que hay de dolor se corresponde a las violencias que ejercía sobre su pareja, tal. O sea, se está diciendo exactamente, como digo, se está dando la información y ya la gente yo creo que es lo suficientemente capaz de sacar sus conclusiones y de leer entre líneas y de reflexionar. Y anima, ¿no? Anima a revisar todo al final. Mariela, querías... A ti. Perdón, muchas gracias. Mariela, quería hacerte una pregunta un poco, porque esta es como la pregunta básica que hacemos a todo el mundo. Yo sé que ya la has ido contestando en el camino, pero queremos tenerla recogida al completo.
Desde esta experiencia que ustedes tienen trabajando como gestóricas, ¿cómo el cuerpo o los cuerpos de las mujeres principalmente, porque son con quienes trabajan en la mayoría de los proyectos, están dando forma a este repensar de las metodologías feministas que ustedes utilizan? Bueno, sobre todo el tema de cómo usamos los cuerpos, ¿no? O cómo se sienten esos cuerpos en las actividades. He mencionado antes lo de cuando se performan, ¿no? Como vemos que algunos crecen, otros menguan, y al hacer las dinámicas de roles. Pero también cuando no hay dinámica de roles de por medio, el dar espacio a poner en valor experiencias de mujeres con, pues que eso dice yo, es que ellos que no han ido a la escuela, pero que tienen un montón de conocimiento y de saberes que no se aprenden en la escuela, que han estado trabajando desde los 8 años, el darle el valor, el ponerla, ese cuerpo, ya te digo que sale un poquito más alto de la actividad, no sé, y el tema de las catarsis, o sea, yo eso sí se han compartido muchas veces, pues yo qué sé, mira, me acuerdo ahora, hice un taller sobre representación de la mujer en el arte y las señoras octogenarias acabaron hablando del tabú de la menstruación. Y el debate se derivó hacia los cuerpos, cómo sentían sus cuerpos actualmente, la autoimagen, la autopercepción de sus cuerpos ahora, cómo había cambiado, por toda la presión también estética y canon de belleza, ¿no? También que siempre presiona muchísimo más los cuerpos de las mujeres. Y como ella, ahora octogenaria, pues disfrutaba muchísimo más y no tenían esa presión, ¿no? Entonces, como digo, los cuerpos se leen de diferentes maneras y muchas veces no con la intención que nosotros llevábamos el taller, sino que surge de esa necesidad. Como digo, son espacios orgánicos y los vivimos con ellas. Hemos hecho también, bueno, sí, otras veces damos textos para que lo lean, porque al leer también en primera persona empatizamos también de otra manera. Y a lo mejor pasan 2 o 3 años y alguien me saluda. Yo estuve en el proceso que yo era no sé quién. Digo, pues sí, entonces tienen ese recuerdo todavía, ¿no? Del otro cuerpo, ¿no? O de darle cuerpo a personas que ya no pueden estar con nosotras también y solo nos queda a lo mejor pues sus textos, sus diarios, sus memorias. Eso también les gusta mucho y funciona muy bien a la hora de acordarse. Una de las cosas que me parece como muy interesante del trabajo que ustedes hacen es como trabajas con una diversidad de públicos, pero también trabajas de manera intergeneracional, ¿no es cierto? Es decir, estás en constante, o sea, tratar con niños, a tratar con señoras mayores, es como este constante cambio de lenguaje. ¿Cuál crees que son las preocupaciones de cada una de estas etapas vitales? ¿Cambian mucho? Pues justo el otro día en el último paseo comentábamos eso con una compañera que vino de Mallorca también, que decía, digo, no es que nosotros no cambiamos los contenidos si hablamos para un centro, si hacemos una gincana para un centro de primaria o estamos haciendo una actividad para una asociación de mujeres mayores, los contenidos son los mismos. Las que cambian, o sea, son las preguntas y el debate que generan esas personas en esos momentos. Nos aprendemos muchísimo claro, cuanto más joven, menos cosas tienes que desaprender, porque menos sesgo te han metido. Si me estoy explicando. En cambio, y luego las que ya son octogenarias ya están de vuelta. O sea, ya le metieron el sesgo, se lo han quitado y ahora ya te la devuelven. Ya están de vuelta. Entonces, es mucho más curioso y más complejo esa edad de intermedia donde todavía está en el proceso de no me he dado cuenta, no he identificado los procesos y ya me han metido un imaginario muy sesgado. Ya está totalmente, formas parte del sistema. En actividades infantiles,
pues yo qué sé, sobre las mujeres de la generación del 27, del liceo, de autora. Lo que intentamos es darle una diversidad de referentes. Como he comentado, la presencia de las mujeres en los libros educativos es mínima. Y una cosa de esto en relación al relato, y esto está también, hay muchas investigaciones sobre esto, es que las niñas sí tienen la capacidad de identificarse con un personaje masculino de su edad o lo que sea. En cambio, los niños no. Y entonces hay que hacer ese trabajo también y ahí usamos dinámicas de roles, usamos a veces grupos mixtos y ellos representan a mujeres o a hombres o a gente joven. Y eso sí, cuando hacemos esas dinámicas de roles, por ejemplo, en centros educativos de secundaria, por ejemplo, nos centramos en un año, en 1919, ahí nos vamos a encontrar que esa ciudad estaba configurada por gente de diferentes edades. Y entonces a lo mejor a ti te ha tocado una escritora, pero una escritora cuando tenía 12 años. Y entonces se siente identificada de que, que la gente que sale en los libros también tuvo infancia o adolescencia. Entonces, es una manera de trabajar los mismos contenidos, como digo, pero para que se sientan más cercanas, ¿no? Para que la historia sea mucho más cercana. Y ahí a lo mejor pues, hay un grupo de, pues les ponemos un hermano y una hermana, ¿no? Y oye, mira, ¿qué pasó? ¿No? El hermano se pudo hacer la profesión que quiso, pero la hermana no. Ay, ¿por qué no? Qué injusto. Y entonces la gente joven identifica la injusticia muchísimo más rápido porque les chirría y dice, pero ¿por qué no voy a poder yo hacer esto? Y en temas de talleres de memoria democrática, que también es con dinámica de roles, lo flipan. Dicen, pero ¿cómo que no había derecho a esto? ¿Cómo que no podía hacer esto? ¿Cómo que no podía salir? Les cuesta tanto porque claro, han vivido ya, han nacido una serie de derechos supuestamente garantizados que les choque, les chirría la falta de libertad de movimiento y la opresión que había, por ejemplo, en dictadura. Por otro lado, como comentaba, ¿no? Mujeres muy mayores, digo mujeres porque cuando trabajamos con asociaciones de mujeres tienen ya cierta edad, ellas han hecho ya eso, están participando, están muy activas, han hecho ya un montón de talleres de todo. Tienen muchas reflexiones. No tienen a lo mejor, pues eso, la jerga académica, ni falta que hace, porque te lo explican y te montan sus teorías porque las han vivido. La han vivido, entonces tienen esa facilidad para contarte cómo fueron sus problemáticas, tanto en su infancia como en su etapa adulta y superadulta. Y eso está muy guay cuando vienen pues acompañadas de nietas o de sus hijas. Entonces, cuando dentro de la misma familia o dentro del mismo municipio, ¿no? Ya empiezan a preguntarse una a otra, ay, esto, ¿y por qué no me lo habías contado? Pues porque me has preguntado. Pues ahora tenemos el espacio donde se van a... Entonces, bueno, es muy... Siempre recomendamos espacios multigeneracionales. Intergeneracionales es más complicado, pero multigeneracional lo conseguimos. No sé si hay alguna pregunta más o queréis escribirla también, si hay alguien que no puede poner la cámara o el micrófono por temas técnicos. Yo. Dale, dale. Bueno, a ver si puedo prender la cámara para que saludemos. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Ha sido bien bonito. Así, como que me resuenan un montón de cosas porque además como que desde hace varios años he estado como reflexionando mucho respecto a los museos, ¿no? Y respecto a cómo poder, justamente lo que ustedes hacen, ¿no? Como romper un poco con la idea como monolítica de museo y cómo poder compartir el conocimiento de otra manera. Yo trabajo también con SIG histórico, ¿no? Entonces también mucho en esta reflexión de cómo podemos generar nuevas narrativas respecto a los hechos históricos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, me resuena mucho lo que ustedes hacen y lo admiro. Pero la pregunta concreta que quería hacer es que no me quedó muy claro si ustedes, si hacen como alguna, o sea, si después de los recorridos y de los talleres que hacen, queda como alguna documentación, o sea, queda un registro o alguna manera, o cómo, o es solo una experiencia efímera, y también, bueno, si hay de alguna manera como si sí lo hacen, como de conocer eso, ¿no?
Entonces esa es la pregunta concreta y la otra es como comentarios si conoces el trabajo de, ay, no me acuerdo cómo se llama la colectiva, pero hay un video en internet que se llama Ensayo de una cartografía feminista. No sé si lo conoces, que es de un colectivo en Argentina. Ya tiene varios años el trabajo, pero es como la documentación de un ejercicio que hicieron ellas justamente como era para algún 8M, y entonces hicieron como digamos, levantaron, a ver, ¿cómo decir? Hicieron un ejercicio de mapear diferentes hechos históricos que tenían que ver con la lucha feminista en Buenos Aires. Entonces, hicieron el mapa, entonces, digamos que la cartografía feminista que hacen ellas es la investigación de los hechos, el mapa en sí mismo, y después organizan como pues, los recorridos siguiendo el mapa y hablando de los diferentes hechos históricos, ¿no? Entonces, digamos que las tres cosas más el video, todo eso es como esa cartografía feminista que ellas hacen, ¿no? Entonces, bueno, preguntarle a ustedes qué tipo de documentación hacen respecto a su trabajo. Eso. Gracias. Gracias, Gabriela. Me gustó muchísimo vuestra sesión. Vuestro trabajo muy chulo. Documentación. No documentamos, porque a nosotras lo que nos interesa es el debate. Entonces, lo que hacemos es la mediación de ese debate. Nos lo han pedido. Oye, ¿y todo esto que nos habéis contado y que hemos hablado, dónde está? Bueno, eso está repartido, atomizado en un montón de papers diferentes, bibliografía muy variada. Existe el deseo de documentar los contenidos de los paseos propios. Existe. ¿Lo vamos a hacer? Pues cuando nos dé la vida, no lo sé. En relación a los recorridos que hacen asociaciones, normalmente eso sí queda registrado en un mapa. En un mapa con los espacios y algunas reflexiones en torno a cada espacio. Y claro, como ese recorrido es de esa asociación que lo ha hecho, de ese barrio, ya pues tiene esa continuidad luego que he dicho que se puede repetir eso con centros educativos o con centros de personas mayores, residencias. Ese sí queda documentado. Por ejemplo, el que se hizo para la Casa Encendida o el de Huejar Sierra, el de Rivas, o sea, ahí sí hay, digamos, el mapa con las diferentes paradas, los contenidos y algunas pequeñas reflexiones. Sobre los propios, no, esto es en Casa de Herrero, cuchillo de palo. No documentamos nuestros paseos, pero sí hay el deseo desde el principio. A nivel de cómo lo haríamos, pues es que he dicho, es que los paseos son de alguna manera son orgánicos y sería hacer una radiografía en ese momento exacto de cómo es ese paseo, pero yo hay contenidos, por ejemplo, que voy cambiando en función de lo que voy notando y percibiendo de que el grupo ya conoce, ya identifica o no. Las mismas paradas, los mismos contenidos, pero diferentes debates. Y entonces, no sé, registrar por ejemplo, mira, el de memoria democrática sí lo registramos. Este fue un proyecto, se llama Resistencia, empezó hace 4 años y fue de manera paralela en Madrid y Granada. Madrid fue una ciudad que durante 3 años sí resistió el golpe, ¿no?, del ejército sublevado. En Granada, al tercer día, pues ya estaban con el control de la ciudad. Entonces, eran 2 realidades totalmente diferentes y de manera paralela trazamos, ¿no?, cómo era un recorrido por la memoria democrática, sobre cómo fue, sobre todo espacios vinculados a la memoria democrática de las mujeres durante la Guerra Civil, o la llamada Guerra Civil, durante la Guerra de España, la posguerra, la dictadura franquista y la llamada transición, que es que también hay que revisar los términos que empleamos con nuestra historia más reciente, ¿vale? Y porque no ha habido transición ni fue una guerra civil. Y entonces ahí sí mapeamos y se puede descargar la gente, qué puntos son, qué pasó en ese espacio, la ubicación y unas pequeñas reflexiones por si lo quieren repetir por su cuenta. Como digo, la base de nuestro trabajo es el debate. Entonces,
es muy difícil registrar y documentar también eso. Alguna vez, para el proyecto Albaicín 25 sí se grabaron un par de recorridos, pero no es el formato que más nos gusta tampoco. Porque las cámaras, las grabadoras, al final también lo que hace es que condicionan mucho lo que se verbaliza. Y sobre eso también, relacionado a la pregunta que ha dicho Karina antes de los museos, estoy acordándome de John Santamaría, ¿no? Hubo una jornada, ¿no?, sobre interpretación del patrimonio en espacios de memoria traumática, ¿no? Y se habló también, ¿no?, de cómo la gente se condiciona, y fue Josu, ¿no?, dicho John antes, de Josu Santamaría, el que comentó, ¿no?, cómo la gente se condiciona cuando sabe que algo va a estar expuesto o se va a presentar después, ¿no? Entonces, como que guarda un poco la forma, pierde naturalidad, espontaneidad. El formato, digamos, más accesible para documentar lo que serían los recorridos propios nuestros. Cuando hablo propios no son los que hacemos con asociaciones, sino los que a nosotros nos gusta este tema y lo hemos investigado y lo hemos sacado. Sería, pues eso, un texto o un fanzine, o podría ser, sí. Pero ya digo, nos hemos centrado muchísimo más en la parte de mediación que en la parte de recopilación del trabajo. De hecho, cuando nos piden a veces textos o cosas de lo que hemos hecho, te digo, pues si es que no lo hemos, tenemos que registrarlo, archivarlo y guardarlo. O sea, deberíamos hacer ahí un trabajo también. Pero es complejo. Yo creo que lo más complejo es porque lo orgánico que es y porque va cambiando. Yo digo, hay calles donde ahora ya no puedo pasar en Granada. No puedo pasar. Pues ya ese recorrido ya no lo estoy haciendo. Entonces, tampoco, también, como digo, que al ser una necesidad personal, nosotros hacemos los paseos que nos gusta hacer, que nos apetece hacer, y nuestra programación va muy condicionada, como digo, a lo que apetece hacer al pequeño equipo de trabajo con disponibilidad limitada que decide, pues este mes me apetece hacer este paseo. Entonces, bueno, tampoco hay como una programación estable, sino que porque a nosotros nos tiene que salir, o sea, la pasión con la que transmitimos muchas veces los contenidos es porque lo estamos viviendo, porque nos apetece y porque somos las que más disfrutamos también de estos encuentros. Sí. Sería complicado, no sé cómo si tenéis alguna idea para documentarlo, pues mira, se podría mirar. Mónica, Mujeres Públicas. Mónica Inés Cejas ha publicado sobre ellas. Gracias, Paula. Me la apunto también. Mónica. ¿Alguien más se anima con una última pregunta? Porque yo tengo una pregunta un poco personal, profesional, Mariela. Hay confianza, puede. Yo creo que es como últimamente se repite mucho y se habla mucho sobre no me da la vida, ¿no? Y te he escuchado a ti ahora decir cuando nos dé la vida. Y creo que principalmente esto se da cuando se convierten en estas vidas, trabajos atravesadas por los procesos creativos, pero también con una pasión y una creencia que lo que estás haciendo tiene que hacerse para legado a las futuras generaciones. ¿Cómo concilias el no te da la vida, Mariela? Me refería a no nos da la vida en ese sentido porque preferimos programar actividades y hacer mediación antes que documentación de cómo estamos haciendo esas actividades. Hay semanas que es verdad que no nos da la vida porque todo el mundo decide preguntar, escribir y ofrecer proyectos en la misma fecha y bueno, pues como ahora, ¿no? Octubre, que es un mes de encuentros, de congresos, 3 congresos la misma semana, ese tipo de cosas. Lo bueno es que digo que al ser un proyecto feminista, pues desde un principio se intenta poner esos cuidados en el centro y si, por ejemplo, yo ayer por la tarde fui al fisio, pues no trabajé y no sentí la presión de tengo que estar produciendo, ¿vale?
Cuando digo lo de programamos las actividades, las programamos cuando, pues como son en fines de semana, pues son nuestros fines de semana, cuando queremos hacerlo. Los horarios van y vienen. Las compañeras que forman parte del equipo del trabajo están disponibles también en función de, pues eso, de si les da la vida o no les da. Y esto lo hacemos primero porque, como digo, es un proyecto personal y una necesidad de hacer estas actividades, de ese encuentro, pero también cuando las podemos hacer. A nivel de conciliación, cada una tiene unas situaciones muy variadas, desde los últimos, desde que volvimos, como dije, vinculada a temas de cuidado, hemos tenido todas, yo creo que prácticamente todas, situaciones muy complejas de conciliar los cuidados familiares, personales, con el trabajo de gestóricas. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Hacemos lo posible? También. Nos puede el ansia de querer hacer cosas porque, bueno, eso es algo, mira, eso es, a veces cuando nos invita a hacer algo, decimos, es que vamos a hacerlo por si no nos vuelven, claro, el miedo que tienes siempre, ¿no? De por si no te vuelven a llamar, por si no te lo vuelven a ofrecer, ¿cómo va? Entonces, ya eso ya lo hemos superado un poquito, ¿no? Lo que ahora se lleva mucho, ¿no? El miedo a perderte algo, ¿no? Bueno, pues ya se hará. Son rachas. Tuvimos el tema de la pandemia que atrasó todas las actividades, hay proyectos, por ejemplo, yo voy a iniciar un proyecto que viene arrastrado de 2021, atrasado por diferentes temas políticos, de firmas, de elecciones, de bla, 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 pero tengo muchas ganas. Entonces, es como priorizamos aquello en lo que tenemos ganas, por dejarlo de alguna manera claro. Lo que nos pide el cuerpo, hacemos lo que nos pide el cuerpo. Y el cuerpo nos suele pedir actividades de mediación, donde nos lo pasamos bien, donde aprendemos con la gente que participa y donde, bueno, hay ese coaprendizaje para nosotros muy valioso. Claro, en el tintero se quedan todas esas tareas que no se ven para que eso se lleve a cabo. Y esas son, yo creo, las que más nos cuestan, las que más tiempo nos consumen de cosas que no nos apetece tanto. O sea, estoy hablando de el papeleo, los trámites, seguramente sabéis lo que es. O sea, para hacer cualquier encuentro, organizar, hay un papeleo previo y posterior que dices, pues se te quitan un poco las ganas a veces. Eso es lo que sí no nos da la vida. Lo que llamamos nosotros apagar fueguitos. Que decimos, pero si es que yo solo quiero leer. A nosotras lo que nos gusta mucho es documentarnos, leer y hablar y compartir y pasear y tal. Y cuando tienes que hacer esas otras tareas, pues mira, esas son las que nos condicionan un poco, las que no nos dan la vida. Pero el resto, la mediación, no. Aparte, a día de hoy todavía cuando alguna compañera tiene una actividad, otra, oye, que vaya genial el paseo, tal, no sé qué, y luego nos llamamos después, es que guay está el grupo, tal, o sea que todavía tenemos esa cosita, ¿no? De disfrutarlo y de que entre todas nos alegremos de hacerlo. Y llevamos ya pues casi una década, así que bueno. Por favor, desde aquí pido que faciliten los trámites, las justificaciones y el papeleo para que podamos tener más vida gracias a dedicarnos a lo que más nos gusta. Pero bueno, sé que trabajar, ya te digo, con centro educativo es relativamente fácil, universidad hay más papeleo, ayuntamiento entra en juego también temas de financiación a largo plazo, que espérate. Entonces, eso muchas veces condiciona lo que he comentado antes de la precariedad, es que hay cierto componente de hacer malabarismo muchas veces con los proyectos que se hacen, porque no todos están remunerados, no todos están remunerados en su momento, sino que a veces dentro de, como digo, o proyectos que se atrasan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces todo lo que no depende de nosotras, porque nosotras sí nos cuidamos, establecemos los ritmos y tal, todo lo que no depende de nosotras, si hay alguna vez que da por coincidir y no, pues bueno, pues eso es un poco lo que entorpece el poder disfrutar y el tener que decir, pues no me da la vida. Porque 3 proyectos que no estaban pensados para ese mes, pues ahora están juntos. Pero bueno. ¿Qué te voy a contar? Que no, que no haya. Es que además...
Esto, con cualquier otra compañera de otros colectivos, es la cotidianidad, vamos, es el día a día. Claro, es que a esa burocracia administrativa creo que también hay que sumarle esta necesidad de ir repensando las cosas que tenemos porque todo salga perfecto, ¿no? Entonces, venga, hacemos esto, pero ya tenemos esta metodología, pero vamos a cambiarle este poquito, pero vamos a sumarle esto, creo, y este repensar vuelve como a los proyectos súper complejos y que llevan un tiempo de desarrollo intenso, ¿no? Sí, lo de repensar, nosotras llevamos diciendo, oye, a ver cuándo nos vamos un fin de semana juntas y hacemos, o sea, todo el equipo, porque además como estamos en diferentes ciudades, o sea, somos unas 15 socias y estamos repartidas por diferentes provincias. El equipo de trabajo está entre Madrid y Granada prácticamente. Y las compañeras de aquí de Granada, pues también disponibilidad variable, las de Madrid también. Entonces, coincidir, o sea, mira, el día que podamos coincidir para volver a, pues eso, analizar. Lo bueno es que eso, que participamos en actividades de unas y de otras, que casi todo lo que escribe una lo revisa otra también. Escribimos a 4 y 6 manos, entonces es una manera también de entre nosotras hay mucho debate. O sea, hablo de que la actividad es la base del debate, pero nosotras estamos también la reflexión no solo es continua, sino es constante, casi. Y esto lo vamos a decir así. Hoy estaba mi compañera preguntando por un título. Y digo, es que ese título y ese no, y pues usamos el otro, pero es que ese ya lo hemos usado antes. Pero ¿cuál? O sea, para un título, muchas veces, y porque claro, queremos tener tanto cuidado en qué se dice, cómo se dice, que no entiendan bien que llegue el mensaje, que y entonces, eso sí creo que lo comentaron las compañeras de GeoBrujas, ¿no? Que cuando cada taller, ¿no?, lo adaptaban a la realidad, ¿no?, del contexto. Eso nos pasa con cualquier cosa, ¿no? Lo mismo saber. Mira, por ejemplo, en julio hice 2 recorridos para el Congreso de Antropología Feminista, el segundo Congreso de Antropología Feminista que organizó aquí la Universidad de Granada. Cada día fue diferente. Y yo sabía quién venía, eran las ponentes, o sea, por cierto, que se llamaba De la Academia a la Calle, era el título del congreso, ¿no? Estaba muy guay. Fueron 2 experiencias diferentes, pero sí, es muy curioso, ¿no? Cómo se vive esto. Pero no, sí, y el debate y la presión que tenemos, oye, que nos van a... Sabíamos, en ese momento, ¿sabes? Específicamente quién va a escuchar los contenidos y qué trayectoria tienen. Entonces, bueno, pero no siempre tienes esa información sobre las personas. Entonces ya tenemos unas cuantas tablas, ¿no? Pero sí, nos revisamos mucho. ¿Cómo lo decimos? Con mucho cuidado. Esto creo que es algo, diría que lo hacen más las mujeres que los hombres. Porque escuchamos a cada cual soltar y digo, ni se lo ha mirado, ni se lo ha planteado. Vaya, o sea, eso típico de congreso, ¿no? Que levanta la mano al señor y digo, la que ha dicho y ni se lo ha planteado. Y nosotros nos miramos mucho en el concepto de que se entienda bien lo que queremos decir, no por controlar el mensaje, que eso no tenemos filtro. Ya hemos dicho que no somos neutrales, estamos muy posicionadas y metemos la cuña feminista en todo, pero sí a la hora de que se entienda y de que nosotras nos sintamos, pues eso, cómodas con la terminología que usamos, que sea lo más fiel a lo que fue la realidad. Por eso digo que tanto a nivel de centros culturales, ¿no?, de revisión de la museología, se están trabajando, ¿no?, con el tema de las cartelas, ¿no?, de qué vocabulario se utiliza, pero también en el contexto de proyectos de memoria democrática también hay una revisión, porque durante mucho tiempo no se ha dicho dictadura, se ha dicho régimen, no se ha dicho ejército, golpe de Estado, por ejemplo, se ha dicho alzamiento. Entonces, porque claro, depende de quién haya escrito. Entonces, bueno, por eso tenemos mucho cuidado de cuidar. No es cuidado de
separarse, sino de cuidar el vocabulario para ser lo más fieles y, por supuesto, objetivas también, ¿no? Todo documentado desde el rigor científico. Listo, Mariela. Muchísimas gracias. Mira, 7 en punto hemos terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer escucharte. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han regalado este tiempo para esta sesión. La próxima semana estaremos con el ROTIC, una cooperativa feminista que nace en el 2017 como una entidad que ofrece asesoramiento y acompañamiento especializado en igualdad de género, diversidad y prevención en casos de violencia contra las mujeres. Ellas nos van a comentar un poco sobre la devolución en los procesos participativos, cuidando las voces de las participantes. Muchísimas gracias nuevamente a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.